Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Dios los bendiga. Espero que hayan tenido una excelente semana y estamos aquí nuevamente para recordarles que ver los mensajes de que estamos poniendo nosotros y también decirte que te amamos y que estamos muy contentos de tenerte con nuestro hermano en Cristo, pero quiero animarte y decirte que una persona espiritual lo que hace es que ora, ¿verdad? Y hoy tenemos los domingos un grupo de oración a las 9 de la mañana. Y veo que pocos se conectan. Entonces, eso me da a entender que no es tan espiritual. La persona espiritual ora y clama y pide. Y te voy a decir algo importante. La oración no es nada más para pedir por tu esposo, por tu vida y tu familia. La oración es para pedir por los gobernantes, por lo que está pasando, por tus vecinos, por todo el pueblo de Dios. Es importante recordarte esto, ¿verdad? Y te animo a que te unas a los grupos de oración. Si no sabes cómo conectarte, pégate a una hermana, ¿verdad? Qué importante que juntos estén orando, intercediendo por las peticiones de oración también. O sea, no pidas nada más, Dios no es nada más para ti, Dios es para todos. Piden oración por tu vecino, por tu esposo, por tu trabajo, por tu salud, los hermanos, el gobierno, por la enfermedad que están pasando, por el necesitado. Ora por todas las cosas, ¿verdad? No es nada más para ti. Para mi esposo que está enfermo, o para mi hijo que esto y otro, o porque no. Pide por todo el mundo. Amén. Esa es la persona espiritual. Ora con el Espíritu, porque tiene el Espíritu de Dios en su vida de él, por eso. Y quiero animarte esta mañana a decirte esto. Únete al grupo de oración, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros quisimos tener un grupo de oración y ahora ya lo tenemos los domingos? Pues únete a esos grupos, únete al grupo, conéctate. Si no puedes encontrar, júntate con una persona para que te diga cómo hacer también tus peticiones. Es importante esto, amén. Y quiero animarte a recordarte esto, que la gente espiritual siempre está orando y siempre está pidiendo, siempre está clamando. Amén. Si no haces esto, no muestras que es una espiritual, ¿verdad? Y quiero animarte a que hagas esto. Hoy vamos a compartir el Evangelio y también quiero animarte también y decirte que aún los servicios ahorita no están todavía, por está pasando, queremos el tiempo también. Pero quiero animarte que nosotros estamos cumpliendo con las cosas, como dando los mensajes, los de jóvenes, los de niños, de mujeres, servicios jueves y domingos normales, todo está grabando. Nosotros hacemos nuestro trabajo y quiero animarte también a que recordarte, ¿quieres ser bendecido por Dios? Pues empieza a ofrendar, empieza a dar tu diezmo también. Eso no impide que la epidemia, que no hagas esto. Dios bendice al dador alegre. Hasta el día de hoy creo que Dios te ha bendecido y Dios no te ha dejado. Pues te animo, hermana y hermano, a que hagas esto para que tengas una gran bendición también de Dios también. Amén. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues los martes cuando nosotros vamos a llevar la despensa a las personas, tú ahí puedes dar tu diezmo también. O ir a la casa de Javier y dejarlo ahí también con ella. Quiero animarte a que hagas esto, amén. Ahora, vamos a orar porque vamos a empezar el mensaje del libro de los Hechos, capítulo 13, del 30 al 41. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias, Dios, por tu amor, tu gran bendición, Señor. Gracias porque nos amas tanto, Dios. Y gracias porque nos has cuidado, Dios, de este virus, Padre, que está afectando, Señor, a mucho en todo el mundo, Señor. Yo le pido, Dios, que sea usted mío. De hecho, usted tiene el control también, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Sabemos que las profecías se están cumpliendo, mi Dios. Y yo le pido a usted, mi Señor, en esta hora, Padre, que nos guarde a nosotros también, Señor, de esta enfermedad, Señor. Y gracias, Dios. En nombre de Jesús, bendice tu evangelio. Amén. Vamos a ver Hechos 13:30, un versículo. La vez pasada hablamos que Jesús fue puesto en el madero y luego en el sepulcro, ¿verdad? Ahí terminamos en el 29. Pero hoy vamos a ver el 30 que nos dice: mas Dios lo levantó de los muertos. Aquí miramos, mis hermanos y hermanas, cómo Pablo habla una gran verdad, que Jesús resucitó de los muertos. Es una verdad
histórica de todo, que se ha sabido en todo el mundo, que Jesús resucitó. Y Pablo hoy nos habla de esta manera. Y es una gran verdad, ¿verdad? El apóstol Pablo dice una gran verdad, ¿verdad? Que Jesús fue levantado de entre los muertos. Y esto es algo verdadero y real, hermanos. Así que te animo que confíes en Jesucristo. Ahora, vamos a leer también el 31. Nos dice: y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Miramos algo importante aquí. ¿Quiénes son testigos? Aquellos que lo vieron, aquellos que andaban con él, aquellos que subieron a él y que lo vieron crucificado y muerto. Y ahora también dice que se les apareció a ellos, dice, ¿verdad? Vemos aquí esta gran bendición de Dios, ¿verdad? El apóstol también, ¿verdad? Y que también hay evidencias de testigos que lo vieron cuando se les apareció. Hay gente que a Jesús lo vieron resucitado. Y estas fueron las personas que habían subido con él, juntamente con él. Y que eran los que habían subido con él y lo vieron cuando fue crucificado y muerto. Es lo que yo te dije hace rato. Ellos son evidentes, ellos son testigos porque lo vieron. Iban con él cuando Jesús iba caminando por su propio pie. Jesús iba subiendo hacia arriba, iban juntamente con él y aún después vieron cuando fue crucificado y muerto, ¿verdad? Y luego se les aparece nuevamente a él. Y esos son sus testigos de que lo vieron. Y también ahora ellos dan testimonio de él en todo el pueblo. Cómo Jesús se levantó, ¿va?, de entre los muertos y da testimonio de él también. Es importante, hermano, que nosotros hagamos esto, que tú creas que Jesús murió, resucitó y se levantó para darnos vida a nosotros y a toda la persona que cree en Jesús. Y es el tema que vamos a hablar. Y Pablo dice Hechos 13 al 31 dice también, dice, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Miramos aquí algo importante. Hay promesas que se han hablado. El apóstol Pablo habla de la verdadera resurrección. Más que nada, Pablo dice que esta fue una promesa que Dios le había dado a nuestros padres, ¿verdad? Ya sabes quiénes son nuestros padres, Abraham, Jacob y todo esto, ya lo sabes, ¿verdad que sí? Ok, y también habla y fue una promesa para los hijos de los padres y también para nosotros. Y el significado de la resurrección es que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Eso es lo más importante, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y a veces, y tenemos que comprobar estas cosas, que Jesús es el Hijo de Dios. Y en los Salmos nos habla mucho de eso también, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, también, veamos Salmos 2:7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice. Miramos aquí un salmo muy hermoso, que Dios decretó que Jesús es el Hijo de Él y que Él lo engendró. Él no fue criado, fue engendrado por Dios, que es su misma esencia, el Espíritu Santo que vino a esta tierra. Ese es nada más. Vemos aquí cómo comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y yo miraba, a veces, es triste a veces ver cómo la gente puede caer en el engaño, en la mentira de las sectas, de las organizaciones. Por ejemplo, hay ciertas organizaciones que dicen, ¿sabes qué? Hay un paraíso terrenal. Y esto y lo otro, y te empiezan a invocar, ¿verdad? Y que la atalaya, y que esto, y lo dice esto, y un montón de cosas. Pero nunca te dicen que hay un infierno donde son juzgados los que no creen en Jesucristo. Y a veces te lleva muy suave, hay un paraíso eternal, donde todos van a vivir una paz, todos van a vivir una vida bien suave, y esto y lo otro, ¿verdad? Y que van a reinar aquí en la tierra.
pero jamás te dicen que hay un infierno, ¿verdad? Y quiero animarte a que no caigas en estas sectas también. Ahora, y esto nos comprueba de que Jesús es santo, hermanos. Jesús es santo y 100% santo y siempre será santo. Aunque estuvo aquí en la tierra, vio la corrupción, la vio, mas no se corrompió Jesús y llegó a la cruz, llegó santo porque no cometió pecado aquí en la tierra tampoco. Y es importante esto, hermanos. Y también Él llegó con la santidad hasta la obra en su cruz también. Jesús llegó, hermanos. Jesús no vino a pecar aquí en la tierra, vino a mostrar un camino excelente. Veamos Salmo 16:10, lo que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está diciendo? Yo no me quedo en la tumba, yo voy hasta con mi Padre y ya no voy a ver mala corrupción, dice. Cuando estuvo aquí en la tierra, habitó entre nosotros y vio todo el pecado que había. Más dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el lugar malo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista David, ¿verdad? Sí, fue corrompido con el pecado. David cometió el pecado, él fue corrompido con el pecado, mas Jesús no fue corrompido con el pecado. Y Jesús no pecó, Él es santo y para siempre Él será santo, hermanos. Amén. Ahora, vamos a ver Hechos 13:38 hasta el 41. Aquí hay una promesa y una advertencia también, hermanos. Vamos a ver la promesa y la advertencia que hace en este versículo de 33. Dice: Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó a los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Porque eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vemos aquí lo que te decía hace rato. David estuvo en la tierra, él vio la corrupción, él cometió el pecado, mas Cristo no fue corrompido, ni tampoco hizo pecado tampoco. Entonces, el 37 dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿A quién levantó? A Jesucristo. Amén. Ahora, miramos esto. En 38, vamos a ver lo que dice: sabed pues estos varones, hermanos, que por medio de él os anuncia el perdón de pecados. Lo van a ver hasta el 41. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y mirad, oh menospreciadores, y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Miramos aquí: obra que no creeréis si alguien os la contare. Miramos aquí, el tema es este: que Jesús crucificado, Jesús resucitado, Jesús el que viene a perdonar los pecados, ¿verdad? El que justifica. Ese es el tema principal. Más que nada, ese es lo importante. Ahora, aquí hay una promesa y también una advertencia. Y esta advertencia es muy importante para nosotros saber cuál es la advertencia. La promesa habla de qué, de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Y que también los ofrece el perdón a los que creen en su nombre. Dios promete y cumple. Si la persona se arrepiente y cree en Jesús y lo acepta en su corazón, ¿qué pasa? La promesa hecha, los perdona y los salva. Esa es la promesa del que cree en Jesús. Hermanos, quiero decir algo importante. El hombre no puede justificarse por sí solo. El hombre no puede salvarse por sí solo.
Es importante esto. El hombre no puede hacer nada para ser salvo, ni tampoco perdonar pecados tampoco. Solamente Jesús. Solamente Jesús, hermano y hermana. Quiero anunciarte esto, que tú compartas que solamente Jesús perdona pecados y salva solamente Él y nadie más, el hombre no, ¿verdad? También, veamos Efesios, ¿verdad? Efesios, lo que dice Efesios 2, 8 y 9, mira lo que nos dice. Porque pues por gracia sois salvos por medio ¿qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, hermanos. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie por sus propios esfuerzos puede justificarse y ser perdonado. Solamente Jesús lo hace. No importa cuántas obras hagas, no importa cuántas cosas hagas bien, para que digas tú, soy salvo, Dios me perdona. No. La persona tiene que reconocer a Jesús, número uno, que Jesús murió y resucitó en la cruz. ¿Para qué? Para que sea perdonado sus pecados y aceptado en su corazón para tener vida eterna juntamente con Él. Piensa, no puede justificarse él solo, ni tampoco él puede perdonar sus pecados tampoco, hermanos. Es importante que entiendas esto, que no es por obras, no importa cuánto dinero des, no importa qué tan bueno te portes, no importa que no le hagas mal a nadie, no importa que no le mal tampoco de nadie. Lo que importa es que aceptes a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Es importante esto para que tengas el perdón de pecado y la salvación también. Amén. Ahora, dice que no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo no me voy a ir al infierno, yo voy al cielo porque yo soy bueno. No, ese no es el camino para la salvación. Y te voy a decir, hermano, esto no es cierto. ¿Cuánta gente a veces piensa? Hay personas que no aceptan a Jesús en su corazón. ¿Para qué? Para recibirlo como Salvador y para que Jesús también perdone sus pecados, sino que ellos crean en su mente una salvación hecha por obras, hermanos, y eso no funciona así con Dios, ¿verdad? No importa qué tan bueno seas, Dios no acepta esas cosas, y de esta manera ellos piensan que se pueden ganar la salvación. Yo soy bueno, yo ayudo, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? Y muchas cosas. Y dicen, yo no hablo mal de nadie, yo tampoco les hago mal a nadie, yo ayudo a las personas cuando tienen necesidades, yo en mi casa, yo soy el que trabajo, yo soy el que llevo el dinero, ¿verdad? A mi casa no le falta nada, a mi mujer no le pego, no me emborracho, y muchas cosas, dicen. Yo soy bueno, yo me voy con Dios, yo me voy al cielo, dicen. Que es hermano y hermana que están equivocados. Ese no es el camino para que vayas al cielo con el Padre. El único camino es Jesucristo. Jesús dijo bien claro, no, este versículo no la pantalla no va a aparecer, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesús, en Juan 6, 14. Entonces, en esta parte nos damos cuenta que nadie puede salvarse por sí solo, hermanos. Amén. Quiero decirte que eso no lo lleva a la salvación, hermanos. No importa cuánto hagas, no importa cuánto dinero des, no importa lo bueno que te portes con todo el mundo, eso no te lleva a la salvación. La persona que cree en Jesús es perdonada y justificada por Dios, más que nada. Y Dios perdona sus pecados y los salva también. El perdón de pecados significa que Jesús pagó la deuda de nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados. Entonces, al ver estas partes nos damos cuenta de algo importante. Después te van los puntos, después te los voy a dar al final, porque ya me pasé en su tiempo, ¿verdad? Pero te dan los puntos al final también, juntos, para que los anotes, ¿verdad? Entonces, tú y yo y la humanidad tenía los que somos justificados, Jesús ya pagó esa deuda por nosotros. Pero las personas que aún todavía no se han arrepentido, hay una deuda que tienen ellos. Y que esa deuda no ha sido pagada todavía porque no se han arrepentido. Pero tú y yo
ya Jesús pagó esa deuda a través de ¿qué? De su muerte en la cruz y su sacrificio también. Al ver estas partes nos damos cuenta que la deuda que teníamos tú y yo la pagó Jesús en la cruz, dando su cuerpo, entregando su vida por nosotros. Hermanos, estamos nosotros muy bendecidos por Dios, hermanos. Estamos realmente honrados, la mera verdad, que Dios nos ha justificado, que Dios pagó por nosotros cuando nosotros merecíamos el castigo eterno por malos, por pecadores, por ser gente que no tenía ningún respeto ni amor para Dios. Y esto es algo importante, hermanos. Dios pagó la deuda de ti y de mí. Él fue a la cruz por nosotros, hermanos. Esa deuda está pagada por Jesús, hermanos. Cuando tú y yo merecíamos el infierno, o la gente que se ha arrepentido merecía el infierno, más hoy Jesús pagó esa deuda. Eso significa la resurrección también. Ahora, también, la advertencia es esta. Es que si la persona que no acepta la obra que Jesús hizo en la cruz, dice que somos, Dios dice que somos menospreciadores, dice. ¿Verdad? Tal vez Pablo recuerda el pasaje de Habacuc, cuando vino el juicio sobre Jerusalén también. Vamos a ver Habacuc 1:13, cuando dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores, ¿verdad? Y callas cuando destruyes al limpio, al más justo que él. Fíjate que si Dios juzgó a ellos, ¿verdad? Y muchas veces la gente piensa que no hay un juicio. Muchos dicen, es que Dios no vino a juzgar al mundo. Dios vino a salvar al mundo, dice. Y con eso la quitan. Una mentira. Fíjate que Dios también juzga también, hermanos. Dice que todos comparamos un día ante el tribunal de Jesús, al tribunal del Padre, y seamos juzgados de acuerdo a nuestras obras también, hermanos. Así que no te vayas con la finta de que Dios no juzga al mundo. Sí lo juzga, ¿verdad? Y esto es algo importante, recordarte, ¿verdad? Si Dios juzgó a ellos, ¿verdad? ¿Cuántas destruyó a Sodoma y Gomorra por pecadores? ¿Cuántas mandó a Jerusalén? Mandó profetas, mandó un montón de personas a compartir el evangelio, y todos que los mataban, ¿verdad? Los golpeaban, hacían un montón de cosas, y Dios con su amor tan grande miraba a la humanidad, mandó mirar el pecado, pero llegó el tiempo en que el juicio vino sobre ellos y Jesús lo permitió. ¿Para qué? Por la maldad que había también, hermanos. Quiero decirte, hermano y hermana, que el pecado tiene que ser juzgado también. Amén. Ahora, quiero decirte que Dios ofreció el perdón por lo que Jesús hizo en la cruz. Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo para que Él pague por la humanidad que ha pecado. Yo ofrezco salvación y perdón a través de mi Hijo Jesús. Y lo envió a la tierra para esto, que es su misma esencia, que es su Espíritu Santo. Y todos los que también dice, que todos los que lo niegan o lo rechazan, también reciben un juicio, ¿verdad? Y sí serán juzgados por Dios, por no creer en el Hijo de Dios también, hermanos. Fíjate algo importante. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida, dice la Biblia. Más que creen en el Hijo de Dios, tiene la vida eterna juntamente con Él. Qué importante es esto para ti y para mí entender que si a Jesús no lo aceptamos en nuestro corazón, quiero decirte que estamos nosotros destituidos de la gloria de Dios, hermanos. El pecado nos tiene muertos y habrá un juicio sobre los pecadores, sobre el pecado también. Ahora, y todo también, en este tiempo, la gracia de Dios es grande, hermanos. Quiero animarte, hermano y hermana, que compartas la gracia de Dios. Hoy, en estos tiempos, la gracia de Dios es grande. La gracia de Dios es gratis. La gracia de Dios se ofrece a toda persona que cree en el Hijo de Dios. Y quiero animarte, hermano, que compartas la gracia, que compartas el amor, el perdón de Jesús también. Amén.
En el tiempo la gracia de Dios es grande, hermano. Así que te animo a que hagas esto. También Dios ha sido un Dios también de juicio, hermanos. ¿Sabes tú que Dios también es un Dios de juicio también? Que Dios también juzga lo malo también. Y Él juzgará el pecado. ¿Sabes que Dios también Dios juzgará el pecado? Porque el pecado tiene que ser juzgado si no se arrepiente, hermanos. Si no ha reconocido que Jesús murió por sus pecados, hermanos. El pecado va a ser juzgado de parte de Dios, hermanos. El pecado tiene que ser confrontado para un juicio. Si la persona no se arrepiente de sus pecados, si la persona sigue obstinada en pecar y pecar y pecar y pecar, no se arrepiente, habrá un juicio sobre esa persona también. El pecado va a ser confrontado por Dios, hermanos. Y va a ser muy triste, muy doloroso. Por eso Dios ofreció el sacrificio de su Hijo para el perdón de pecados, para que se arrepientan y cambien su vida, tengan una vida eterna juntamente con Él, en el lugar celestial también, hermanos. Y muchas veces, por no ofender a la gente, no te hablan del pecado, te hablan de la vida eterna, te hablan de la salvación, te hablan del paraíso y muchas cosas, pero nunca te hablan del juicio y que hay un infierno también. Donde van a ir los pecadores que no se han arrepentido, hermano. Así que quiero animarte, hermano y hermana, a que hagas esto. Comparte el Evangelio. Es decir, también que el que no ha aceptado en corazón a Jesús como Salvador, esa persona tiene un juicio también por no creer en el Hijo de Dios, hermanos. ¿Verdad? Ese es el mensaje, más que nada. Leímos que Pedro, también vemos esto. Miramos que Pedro, en el capítulo 7 del libro de Hechos, habla casi el mismo mensaje que Pablo también. ¿Verdad? En tu caso puedes ver este capítulo, más bien ya lo compartimos. Pero lo importante de este mensaje es que Jesús murió, resucitó para el perdón de pecados. Que Dios va a juzgar el pecado también. Que toda persona que ha despreciado la oferta que Dios ha dado de su Hijo para el perdón de pecados, que también se ha juzgado también, el pecado tiene que ser confrontado también. Y eso lo va a hacer Dios también, hermanos. Quiero animarte, hermano y hermana. Comparte el Evangelio, comparte la salvación, comparte a Jesús crucificado y muerto, ¿va? Por nuestros pecados y también resucitó para el perdón también de pecados también. Dios no puede dejar el pecado así, nomás así porque sí, hermanos. Dios lo va a juzgar también, hermanos, ¿verdad? Y quiero animarte esta mañana y decirte que Dios te ama aún siendo un cristiano que está obstinado en pecar y pecar y pecar y sigues pecando. Ten cuidado. Dios advierte a eso también, que hay un juicio a los pecados también que no se arrepienten también. Porque dice que el que ha nacido de Dios, ¿qué? No peca, dice, ¿verdad? Y si peca, se arrepiente y sigue adelante otra vez. No sigue el mismo pecado. Porque el Espíritu Santo le redarguye por eso. Y es importante esto, hermanos. El Hijo de Dios sabe que Dios le ha llamado a santidad, no a pecado. Y si insiste seguir pecando, habrá un juicio también para él también. Porque tal vez no se arrepintió como debe ser verdaderamente en su corazón. Tal vez más de boca para afuera, pero no lo siente. El pecado no le redarguye por eso, ¿verdad? Y quiero animarte esta mañana a que examinemos nuestras vidas, hermanos, también. Y que tengamos cuidado con esto también. El pecado es confrontado por Dios, hermanos. No importa que seas cristiano, Dios también nos va a confrontar también, hermano. Amén. Muy bien, sí, hermano, te decía esto, que es importante el día de hoy que compartas el Evangelio. Amas a tu vecino, amas a tu familia, amas a las personas. Es importante decirte que la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si lo amas a tu prójimo, vas a compartir el Evangelio también. Amén. Y quiero decirte que Dios es un Dios grande, un Dios de promesas, un Dios fuerte, un Dios que todo lo puede. Y el tema de hoy es esto: que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús te da vida eterna.
Ese es el punto de hoy. Y que nadie puede salvarse por sí mismo, no por muy bueno que sea. Es que yo no le pego a mi mujer, es que yo le llevo todo el dinero a la casa, es que yo esto y hago muchas cosas, no me meto con la gente. Eso no te va a salvar. Quiero animarte, hermano y hermana, en esto. Y te voy a dar unos puntos. Te voy a dar 7 puntos para que los anotes si estás ahí. Estos puntos es referente a todo el mensaje que hemos hablado. Número 1, que Jesús resucitó, hermanos. Ese es el punto número 1, ¿verdad? Y el punto 2, que Dios da promesas. Dios promete salvarte y perdonarte si te arrepientes. Ese es el mensaje. Punto 2, que Dios da promesas. Punto 3, Jesús es el verdadero Hijo de Dios, hermanos. Amén. Ese es el punto número 3. Cuando dice, yo te engendré el día de hoy, dice, cuando dice, yo decreté, dice, ¿verdad? Que tú eres mi hijo, dice. Entonces, vemos ahí que en el Salmo dice que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. El punto 4, que Jesús es santo. Jesús es santo y por ser santo, su santidad nos llevó ¿a qué? A ser salvos. Porque un Dios pecador no puede salvar a nadie. Solamente aquel es santo. Amén. Y punto 5, Dios perdona y salva, hermanos. Hay que se arrepiente. Es el punto 5. Punto 6, Dios pagó la deuda de nuestros pecados, hermanos. Es el punto 6. Que la deuda ya fue pagada por Jesús, hermanos. Y que Él pagó por nuestros pecados. Es el punto 6. El punto 7, Dios juzga al pecado, hermanos. Que no hay nada en esta tierra, en este mundo, que no sea juzgado. Dios lo va a juzgar también, hermanos. Así que el pecado va a ser confrontado por Dios y juzgado, porque todos van a comparecer ante el tribunal de Dios también, hermanos. Así que el punto 7 es ¿verdad? Que Dios juzga el pecado. Amén. Y vamos ahora para terminar. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gran bendición de que tú pagaste la deuda por nuestros pecados, Señor. Eres hermoso, Dios. Eres precioso y lindo, Señor. Y no hay nadie como tú, Padre. Eres santo, Dios. Tu santidad, Señor, nos llevó a nosotros al perdón de pecados y también a una vida eterna, Dios, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros también, Señor. Padre, bendice a tu pueblo y sigue, Padre, tratando, Señor, con este virus, Señor. No sabemos, pero usted sí lo sabe, Dios, por qué está pasando esto. Sabemos que son los tiempos difíciles, tiempos que van a venir, Señor, y que eso es el principio nada más. Como tu palabra dice, que no nos alarmemos, sino que nos pongamos a cuentas contigo y compartamos el Evangelio, porque los tiempos se acercan. Señor, gracias en nombre de Jesús, Señor. Amén.